hoy otra vez desde Berlín. Ángel y Sonia vamos a hacer un recorrido por la Alemania nazi. No creo que queden muchas cosas, pero hemos contratado a una guía que nos va a ir explicando las zonas más importantes e históricas con relación a aquello que fue tan horrible para Europa, que fue el nazismo. Pero antes de coger a la guía, vamos a hacer una cosa en un parque que me hace mucha ilusión. Pues te van a quitar el sitio. ¡Corre! Vale, ¿no? Esto es Berlín. ¡Síguenos! En Berlín hay una plaga de palomas por todos sitios. Ha habido que poner ganchitos para que no se coloquen. Y estáis viendo hasta los niños gritar de la cantidad de palomas que hay. Lo curioso es que también hay muchísimas gaviotas, estando aquí a cientos de kilómetros del mar. En todos los países de Europa, por si no lo sabéis, en España o en países sudamericanos, hay que pagar €1 por entrar y usar los aseos públicos. Pero merece la pena la experiencia. La experiencia es cualquier cosa, porque está lleno de botones y no sabes para qué sirven los botones. Pero uno de ellos es muy curioso porque lo que hace es echar un chorrito de desinfectante, gira la tapa donde se sienta. Lo que es el asiento del váter se pone a dar vueltas sobre sí mismo debajo de ese aparato que te va limpiando y desinfectando antes de que tú apoyes tu culito. Sí, señor. Es un euro bien invertido. Una experiencia como otra cualquiera para los turistas. Lo que pasa es que hasta que tocas todos los botones y descubres para qué sirve ese, pues tú ya te habías sentado. Vale. Bueno, supongo que la puerta de la Duomo ya la habéis visto casi todos. Y bueno, sobre todo paramos aquí. Entonces normalmente habría que invadir todo por aquí, ¿no? Pero lo que van a hacer los alemanes es que ponen sus soldados todo a lo largo de la frontera, pero ponen un montón de tanques aquí, aquí y aquí. Entonces cuando ataquen lo que van a hacer es, los tanques de aquí se dividen por aquí y por aquí, los de aquí vienen aquí y los que están aquí, bueno, y por aquí, y los que están aquí vienen por aquí. Así que todo el ejército polaco se queda encerrado aquí, aquí y aquí. Al estar encerrados, los tanques lo que han hecho es ocupar todos los cruces de caminos. Estamos en el edificio del Ministerio de Defensa, de la época nazi. Aquí actualmente hay un memorial para las personas que lucharon para derrocar a Hitler dentro del propio ejército alemán y que fueron masacrados. Por eso es un sitio muy interesante para hacer una visita, para conocer una parte de la historia, poco conocida pero muy interesante. Justo aquí fue donde murieron fusilados personas como von Stauffen de la película de la Operación Valkyria. No os perdáis esta visita porque es un sitio poco conocido, poco visitado, pero muy interesante para conocer aquí en Berlín. Aquí en 1944 se dio el plan para la Operación Valkyria para asesinar a Hitler. Todas estas personas fueron posteriormente asesinadas por aquel complot. Más de 5.000 del ejército alemán fueron represaliados. Habréis visto la película en la que sale Tom Cruise, que es quien hace el protagonista de von Stauffenberg. Vamos a continuar. Bueno, no sé.
¿Por qué os he parado aquí? Mirad, la calle por la que veníamos, está aquí, es la Wilhelmstrasse, la calle del emperador Guillermo, y es donde estaban todos los ministerios nazis. Bueno, fue una zona que se bombardeó hasta los cimientos, así que solo quedaron 2 edificios. El Ministerio de Aviación, que está al fondo de la calle, y un poquito adelante a la derecha el Ministerio de Propaganda. Pero aquí donde estamos ahora estaba este edificio de aquí. Este edificio es la Cancillería del Reich, entonces era el edificio de gobierno de Hitler. Este va a ser el primer gran encargo que le va a hacer a Albert Speer, a su arquitecto personal, que después se va a convertir en uno de sus mejores amigos y ministro de armamento al final. Hitler quería una nueva cancillería que estuviese a la altura del poder de su imperio. La cancillería anterior era un edificio más modesto, era un palacio de un aristócrata prusiano del siglo XIX, es el que había utilizado Bismarck, pero para él eso no mostraba, digamos, a la altura a la que estaba Hitler. Y bueno, lo que va a hacer Speer es construir un edificio enorme, llegaba hasta los edificios de ahí donde ves las banderas. Luego, bueno, llegaba por esa dirección y la fachada principal estaba de este lado de la calle. Y los diplomáticos entraban por una de las puertas en coche y bajaban en este patio. Este era el patio de honores. Veréis que al fondo tiene 2 estatuas, una tiene una espada y la otra tiene una antorcha, representarían los 2 pilares de Alemania. La espada, el poder militar, la antorcha, el espíritu de Alemania, es decir, el partido nazi. Bueno, cruzarían la puerta, llegarían a un hall con una escalinata, allí los diplomáticos tendrían que quedarse solos, dejar a su escolta, subir la escalinata y entrarían en el pasillo que daba el acceso al despacho de Hitler. Bueno, el pasillo era este de aquí, tenía en total 146 metros de largo. Y tened en cuenta que los diplomáticos de aquí llevan con botas de montar. Bueno, las botas de montar tienen algo de tacón, así que cuando pisas suenan. Y bueno, veréis que es todo de mármol, de color rojo, y además que el suelo brilla bastante. Es mármol pulido, está hecho a propósito. Entonces, bueno, tienes una combinación de cosillas. Por una parte, la sala está diseñada para que tenga mucho eco. Eco más tacones, imaginad el ruido que mete eso. Además, mármol pulido en el suelo, eso significa que resbala. Así que tenéis que ir dando pasitos pequeños, estilo pingüino, lo cual significa más ruido. El lateral está lleno de ventanales, el lateral izquierdo. Así que entra la luz, refleja contra el mármol, te deja medio ciego y te obliga a mirar al lado derecho. El lado derecho estaba todo decorado con cuadros con victorias militares alemanas. Y al fondo de esa puertecita que tenéis ahí, veréis que tiene una escalinata, 2 pedestales. Los pedestales están a los guardaespaldas de Hitler. Y esa puerta de ahí tiene 8 metros de alto. Y da acceso al despacho de Hitler, que eran 200 metros cuadrados de despacho. En el centro, la mesa, de fondo, águila nazi y una bola del mundo. Y cuando te sientas, lo primero, Hitler está encima de una tarima, está más alto que tú. Y después, el objeto más cercano que tienes en la mesa es una pequeña estatua de un gladiador desenvainando una espada mirando hacia ti. Así que bueno, el mensaje queda bastante clarito. De todas formas, a pesar de que le gustaba mucho el edificio y que Speer había clavado justo lo que quería Hitler, él va a estar muy poco tiempo aquí. Acordaos lo que os decía, a los nazis no les gustaba nada Berlín y a él tampoco. Y él normalmente estaba o bien en la Guarida del Lobo, donde fue el atentado, o en el Nido del Águila, un chalet que le había regalado el partido nazi, que estaba entre la frontera de Austria y Alemania. Pero ya a finales de, bueno, en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 44, va a tener que trasladarse a Berlín por el avance de los estadounidenses y de los soviéticos. Sus 2 residencias habituales estaban en peligro y se va a venir a la capital. Al principio estará en la parte de arriba de la Cancillería, pero ya cuando empiezan los bombardeos masivos sobre la ciudad de los estadounidenses tiene que trasladarse al búnker. El búnker estaba a 16 metros debajo de nosotros, tenía muros de hormigón armado en las paredes de 3,5 metros de espesor y en los techos de 4 metros, y tenía 2 plantas. La planta superior era para el personal y para las reuniones, y la inferior sus dependencias personales. Bueno, ahí pasarán los últimos meses de la guerra, después del atentado además, así que por una parte nos encontramos un Hitler con una salud muy empeorada. Los problemas de la Primera Guerra Mundial, el tema del gas sarín, se habían hecho cada vez más graves. Es un agente nervioso, así que le provocaron el Parkinson que tenía, que cada vez se hacía más obvio. Su médico, para evitarlo además, le dio diferentes cócteles de drogas, así que eso afectó más aún a su salud. Tenía cambios de humor muy marcados. Y además de esto, tened en cuenta que se ha vuelto muy paranoico después del atentado. Apenas habla con nadie, no se fía del ejército, tiene reacciones muy agresivas, y encima tened en cuenta el resultado de la guerra. Hitler, un hombre que se creía a sí mismo, se creía como ese mesías de los alemanes, se encuentra que está perdiendo la guerra cuando ha tenido el mundo prácticamente a su alcance. El suelo del
Es el mármol del despacho de Hitler en una estación de metro, que es el lugar más mundano y cotidiano que el metro, y encima de la Mogenstraße, la calle de los negros. La calle de... La calle de los negros. Esta es la columna de la Victoria, está en pleno parque del Tiergarten. Todo este parque en su día era el coto de caza de la aristocracia y que se cedió al pueblo alemán de Berlín para hacer un gran parque. Conmemora la batalla que ganaron los prusianos a los ejércitos franceses y están los cañones que les capturaron al enemigo, están puestos ahí en la torre. Y este es el monumento a Bismarck, monumento al gran canciller unificador de Alemania, que antes estaba disperso en distintos pueblos y que al final se convirtió en lo que es Alemania.